Continuamos en Las Cuatro Esquinas, aquí en Antequera Televisión y en Radio Torcal, y como no puede ser de otra forma, ya lo prometíamos la semana pasada, desde esta tenemos con nosotros a diferentes candidatos en los próximos comicios de finales de marzo a las elecciones autonómicas. Hoy está con nosotros la número 3 de la lista confeccionada por el Partido Popular en la provincia de Málaga, una antequerana y además antequerana de pro, que ha estado 12 años formando parte de las listas para los comicios municipales, que en la actualidad hay quien dice de ella que es mano derecha de Javier Arenas. El caso es que sí es presidenta local del PP y en la actualidad es también bueno, pues responsable de o vicesecretaria de organización, si no lo hemos dicho mal, Ana María Corredera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, lo has dicho bien, vicesecretaria de organización del Partido en Andalucía. Bueno, y como no puede ser de otra forma, teníamos que invitar a Ana María Corredera porque, bueno, en los días en los que nos encontramos hay mucha gente que ve nuestro programa y nosotros pues nos gusta decirlo así de forma directa. Invitamos a los propios candidatos, como hicimos en las nacionales y las municipales también, para que expliquen un poco sus argumentos. Nadie mejor que Ana María Corredera. Tenemos bueno, pues la suerte de tener en más de un partido político representantes que son además originarios de nuestra localidad. Y bueno, la pregunta básica podría ser ¿por qué votar al PP de Antequera? Porque la realidad, o al PP mejor dicho a nivel regional, porque la realidad es que bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pues ahora tal y como está la cosa, hay que, con la crisis y tal, el PP lo tiene todo a su favor. No sé cómo lo ve Ana María Corredera. Bueno, yo creo que nunca está todo a favor de uno. Yo creo que cuando las cosas se hacen mal como se han hecho en Andalucía, la gente quiere cambio. Y eso es lo que se palpa en el ambiente, no es que esté a favor del Partido Popular, es que está cansado de 30 años de socialismo en Andalucía, está cansado de los escándalos que se están produciendo y sobre todo está muy preocupado por el 1.248.000 parados que hay en Andalucía. Yo creo que esa es la gran preocupación de los andaluces, quizá por eso en las últimas elecciones se está apostando por el cambio en Andalucía y en España, y quizá por eso pueda dar esa sensación, y las encuestas así lo manifiestan, de que la gente quiere cambio también en Andalucía, ¿no? En Antequera lo hemos visto, lo vimos en las municipales, lo vimos en las generales. La gente está apostando por el cambio porque quizás quiere otro partido que sea capaz de resolver los problemas que no han resuelto, que no llevan 30 años en el gobierno. Pues muchos se vieron sorprendidos por los resultados ya en las municipales, que bueno, pues seguro que había determinados sectores, no solamente de las formaciones políticas de izquierda, sino de la sociedad en general, que no se esperaba el gran vuelco electoral de la lista encabezada por Manuel Barón, que es actualmente secretario general del PP en la localidad. Se puede afirmar que bueno, en Andalucía va a ser exactamente igual, o sea, se va a copiar lo que ha pasado en los anteriores comicios, o bueno, todavía puede perderse la mayoría absoluta, como hay algunas encuestas pocas que apuntan a ello. Yo nunca me atrevo a afirmar nada antes de unas elecciones. Yo siempre digo que lo único que vale es el resultado que hay en la urna. Y el ciudadano es dueño de su voto hasta el último minuto, hasta que llega a la urna y lo deposita allí. Por tanto, puede pasar cualquier cosa. Las encuestas marcan tendencias, ¿no? Es cierto que los resultados en Antequera fueron impresionantes. Nosotros teníamos encuestas que vaticinaban que ganábamos las elecciones en las municipales, nunca las habíamos ganado, y yo creo que por eso quizás incluso nosotros mismos hasta el último minuto estábamos con expectativa, ¿no? En las generales volvieron a ganarse las elecciones en Antequera y vuelvo a decir en Andalucía, sacamos 300.000 votos más que el Partido Socialista, pero eso no significa nada, significa que hay que trabajar, seguir trabajando con humildad, seguir exponiendo nuestro programa y nuestras propuestas, porque los andaluces deciden libremente y lo hacen cuando van a la urna, ¿no? Y eso es lo único que vale. Las encuestas marcan tendencia, pero no dan resultados. Nadie gana con encuestas, gana con votos en la urna. Unos resultados electorales en nuestra localidad, que hay muchos de los que intentan aproximarse o analizar este tipo de estadísticas o de resultados que dicen que Antequera puede llegar a ser un poco monitor de lo que pasa en Andalucía, quizá por su ubicación geográfica. Andalucía viene siendo tradicionalmente del PSOE, Antequera también lo ha sido, y a partir de las municipales se produjo ese vuelco en Antequera. Ahora se pronostica que puede pasar también a nivel de Andalucía. Vámonos al origen del vuelco electoral. ¿Estamos hablando de una consecuencia de una crisis internacional? ¿Andalucía o Antequera, tradicionalmente votante de izquierdas, ha
considera que está caduco el modelo de izquierdas. ¿Cuál es la lectura que hace Ana María Corredera al respecto del cambio? Yo creo que el cambio se produce por la decepción de los ciudadanos. Decepción porque no ve que le den soluciones a sus problemas, decepción porque, como yo decía, prácticamente han llevado a este país a la ruina. Esta comunidad autónoma está al borde de la ruina y ya hemos visto cómo han dejado el ayuntamiento, ¿no? Nuestros compañeros, cuando han entrado, Manolo Barón y su equipo, se han encontrado con un ayuntamiento en que las deudas guardadas en los cajones, no solo las deudas oficiales, eran terribles. Se ha gastado más dinero del que entraba. Por lo tanto, hay una situación pésima en los ayuntamientos y eso lo percibe el ciudadano. Igual que creo que lo que hay es mucho cansancio porque no hay soluciones, vuelvo a decir, a sus problemas. Problemas de vivienda, problemas sobre todo de empleo, problemas en general que los andaluces, los antequeranos, ¿no?, o que los españoles esperan que le resuelvan sus políticos. Y estos que estaban, tanto en Antequera como en Andalucía, no han sabido resolvérselo. Yo creo que es una respuesta a la mala gestión, una respuesta a la decepción por la gestión que han hecho los socialistas y una respuesta también ante la crisis porque no han sabido aportar soluciones para salir de esta crisis y para que se genere empleo. Precisamente el fin de semana de la pasada se presentaba el programa electoral del PP. ¿Cómo intentan dar respuesta a esa situación de desidia, bueno, pues para evitar que se convierta en yo no voto a nadie o voto a fuerzas minoritarias y que ese voto, digamos, que quiere pues castigar esa situación que se viene produciendo en los últimos años, pase el PP? ¿Cuáles son las propuestas del PP, los pilares básicos de ese programa electoral? Bueno, el Partido Popular ha presentado lógicamente un programa centrado en muchos aspectos, pero el pilar básico es el empleo, las políticas destinadas a creación de empleo, las ayudas a los pequeños y medianos autónomos, a esa gente que quiere emprender un negocio, a esa gente que quiere contratar a alguien, ¿no? Lo que hemos hablado es de toda una serie de medidas para fomentar la creación de empleo en Andalucía. De esas, por ejemplo, licencias express, yo creo que es una de las medidas que más ha gustado, la posibilidad de que tú presentas toda tu documentación, haya una ventanilla única donde tú la presentas y ese mismo día te puedas ir con la licencia de apertura de tu negocio. Quiero decir, el dar facilidades para que se genere empleo, el apoyar a todos aquellos que tienen una idea que puede generar empleo y riqueza, el ayudar a todos aquellos que quieren contratar y que están iniciando un negocio, con ayudas, con subvenciones también, pero sobre todo yo creo que con darles muchas facilidades a la hora de iniciar todos esos trámites. Ese es el pilar básico, el empleo. Luego, las políticas sociales, la sanidad, la educación. Yo creo que otro pilar para nosotros es la educación, porque no hay que olvidar que en estos momentos el fracaso escolar en Andalucía es del 38%. Del 38%. Eso tiene consecuencias. Y las consecuencias es que el 55% de nuestros jóvenes están en el paro. Y parte es porque no tienen la formación adecuada. Porque ser líderes en fracaso escolar o en abandono escolar es dramático en pleno siglo XXI en Andalucía. Y está ahí. Por tanto, hay una apuesta importante por la formación profesional, por la educación por parte del Partido Popular. Y luego hay otros dos pilares fundamentales, ya sin entrar en infraestructura, en medio ambiente, que lógicamente lo son, ¿no? Pero yo creo que hay pilares fundamentales como las políticas sociales o como la sanidad en este momento, que los ciudadanos saben que son prioritarias y el Partido Popular ha dicho que para él va a ser prioritario. Hay un dato que es importante, hay que saber que en estos momentos en Andalucía hay 400.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso, que su problema ya no es cómo llegan a fin de mes, sino cómo empiezan el mes, ¿no? Hay personas mayores que con su pensión, que no es muy grande precisamente, están sacando adelante a sus familias, a sus hijos y a sus nietos. Yo creo que ahí el Partido Popular es muy consciente de la situación y una de las cosas que hemos dicho, que en estos momentos en que el dinero para formación y para empleo se ha utilizado de forma fraudulenta por parte del Partido Socialista, nosotros queremos recuperar ese dinero fraudulento de los ERE y dedicarlo a un fondo de emergencia para esas familias que no tienen ningún tipo de ingresos ni de ayudas en Andalucía. En fin, serían muchos, yo si quieres te cuento el programa entero, pero creo que esos son los pilares fundamentales en los que el Partido Popular va a centrar esta campaña y las medidas, sobre todo si gobernamos y nos dan su confianza a partir del 25 de marzo. Y en esta serie de entrevistas, no los programas enteros, porque sería complicado y hay que sintetizar, y más en una televisión local donde nos interesa muchísimo precisamente lo local o lo más próximo,
Pero sí podemos centrar el zoom, sin duda, en lo que son los pilares básicos de todos los programas. Ya ha apuntado algo, este pasado fin de semana, creo que fue el domingo, si no me equivoco, estuvieron ustedes reunidos, el sábado y el domingo, no sé, con empresarios del área comercial de Antequera, fundamentalmente son pymes y autónomos, como todas las personas que nos ven sabrán, economía y empleo. Ya ha hecho algún tipo de apunte. ¿Cuáles son, o qué les contaban a estos comerciantes, cuáles son las propuestas del PP en este área? Bueno, yo creo que lo he esbozado un poquito, ¿no? Todo lo que son las ayudas, las licencias express para aquellos que quieren abrir un negocio. También hablábamos de pagar el IVA cuando se ha cobrado, no antes, ¿no? Le hablábamos de toda una serie de medidas. También le hemos hablado un poco, intentando explicarle algunos parámetros de la reforma laboral que otros partidos están intentando manipular y vender como recortes sociales, cuando en realidad lo que pretende es que se creen las bases para que no se despida a la gente y para que se pueda contratar a más personas y se pueda generar empleo, ¿no? Pero bueno, hemos intentado explicarle un poco todas esas medidas, por ejemplo, Javier Arenas ha presentado lo que se llama el plan Emprende, que es para ayudar a los jóvenes. Hay otro plan que es Mujer Activa, que lo que pretende es ayudar a las mujeres a generar su propio empleo, a incorporarse al mercado laboral, a ser, como dice la propia palabra, mujeres emprendedoras, ¿no? Tampoco hay que olvidar que el 33% de las mujeres están en paro, o que se dan todavía circunstancias en pleno siglo XXI de que las mujeres, por realizar el mismo trabajo que un hombre, cobran hasta un 20% menos, ¿no? Hay un compromiso por parte del Partido Popular de luchar contra esto, de apoyar a las mujeres en la creación de empleo y de apoyar a esas mujeres que quieren generar empleo emprendiendo, pues eso, un pequeño comercio, una pequeña empresa, con la ayuda, lógicamente, del Gobierno andaluz. Políticas sociales, y es que desde los demás grupos políticos, fundamentalmente las formaciones de izquierda, se apunta a que, bueno, pues de hecho afirman leerlo claro y analizan estos meses que lleva el PP a nivel estatal y en algunas comunidades autónomas desde los últimos comicios. ¿Cuál es la pretensión del PP andaluz si llega a gobernar la Junta de Andalucía? O sea, estamos hablando de los recortes, que era lo que aludíamos antes, ¿tenemos algún tipo de proyecto en concreto relacionado con educación y sanidad fundamentalmente? Hombre, yo primero quiero decir que hablen los que han hecho los mayores recortes de la historia, los mayores recortes sociales de la historia en Andalucía, como es el Partido Socialista, me parece muy fuerte. En estos momentos, quien le bajó el 5% del sueldo de media a los funcionarios fue el Partido Socialista el año pasado. Quien congeló las pensiones fue el Partido Socialista el año pasado. Quien subió el IVA fue el Partido Socialista. Quiero decir, y en Andalucía hemos visto pues cómo se han dejado de invertir 1.675 millones en sanidad, que venían en los presupuestos y que no se han ejecutado, que por cierto en Antequera hemos sido sufridores de eso. El segundo centro de salud de Antequera, el que ya existía, el del Campillo Bajo, no está abierto porque no se ha ejecutado la partida presupuestaria que había para su rehabilitación y su puesta en marcha. O sea que quienes están haciendo los mayores recortes sociales lo están haciendo también en educación. 1.000 millones que no se han dedicado a educación y que venían en los presupuestos. Estamos viendo cómo no se hacen centros de salud y colegios que estaban comprometidos. Quienes hacen eso en Andalucía, desde luego, no pueden acusar al Partido Popular de ajustar presupuestos de ciudades y de, en este caso, comunidades autónomas que han dejado en ruina. Y yo le voy a poner un ejemplo. Yo me reuní hace poco, en calidad de portavoz de Sanidad que soy en el Parlamento, con el consejero de Sanidad de Castilla y La Mancha. Me contaban cómo en el mes de mayo, cuando entraron en el Gobierno, se encontraron con que el 82% del presupuesto ya se había ejecutado. No habían dejado dinero ni para gasto corriente, vamos, ni para gasas, no había dinero para nada. Se habían gastado todo el dinero que tenían para las farmacias, con lo cual no podían pagarle el resto del año. Y solo había dejado, me refiero al Partido Socialista, evidentemente, que gobernaba, solo habían dejado el dinero para las nóminas de los funcionarios. Ni siquiera para los trabajadores de las empresas públicas, exclusivamente el dinero para las nóminas. Y luego algunos dicen que se hacen recortes. Si es que han dejado ustedes aquello en ruina, han tenido que hacer ajustes para poder afrontar y que los ciudadanos no pierdan ninguna prestación en educación, ninguna prestación en sanidad y no pierdan calidad en el servicio, porque al final lo que importa es que los ciudadanos no tengan que pagar por esos servicios y no pierdan ningún derecho. Si los demás se tienen que ajustar, será porque alguien se ha gastado el dinero que no tenía y porque ha dejado, vuelvo a decir, esta comunidad que la está dejando mucho, me temo, como dejaron Castilla-La Mancha, en ruina.
Bueno, pues de las políticas sociales pasamos a infraestructura y obras. En nuestra localidad, por tener esa centralidad geográfica que nos gusta abanderar a los antequeranos, pues también tiene su contrapartida negativa, y es que por aquí pasan las principales infraestructuras y a veces tenemos, aunque tenemos la suerte de que pasen muchas muy importantes, aún sigue habiendo demandas, como por ejemplo esta otra que partiría de Antequera y se iría hacia la zona de Cádiz, que además ha sido un proyecto que ha abanderado el Partido Popular, que une Antequera con Ronda y posteriormente con Jerez. Y la opinión al respecto del PP, por ejemplo, de reivindicaciones ciudadanas en torno a infraestructuras como la del AVE. Bueno, no solo ha abandonado el Partido Popular la Antequera, Campillo, Jerez, es que fue un compromiso del señor Griñán en su debate de investidura. Es que dijo el señor Griñán que para él era una prioridad y no ha avanzado ni un solo kilómetro. Ahora mismo la autovía Antequera, Campillo, Jerez, que nosotros evidentemente, eso sí, es prioridad para el PP, queríamos que fuera también Antequera, Campillo, Ronda, que tuviera otro ramal hacia Ronda, porque eso permitiría que Ronda estuviera comunicada por autovía con el resto de Andalucía, ¿no? Pero es una prioridad que venimos reivindicando desde hace muchos años y que no se ha conseguido. Ahora mismo solo hay construido un pequeño tramo que va desde Jerez, Arcos de la Frontera, ese tramo sí es autovía ya. Se había redactado y adjudicado el proyecto desde Antequera hasta Campillo hace aproximadamente 1 año y medio, se publicó y luego nunca más volvimos a saber. Lo cierto es que ahí nada se ha hecho, que ha aparecido algunas veces partidas en los presupuestos, pero que no se ha ejecutado. Y yo creo que es fundamental, porque es verdad que Antequera es nudo de comunicaciones, que estamos muy bien conectados con lo que es Córdoba, Sevilla, Granada y por ende Almería y Málaga, y que solo nos queda la conexión por autovía, por vía rápida, como se suele decir, ¿no?, con la provincia de Cádiz. Y eso resolvería importantes problemas, sobre todo de lo que es el interior de la provincia de Cádiz y de Málaga hacia la costa, ¿no?, de comunicación. Para nosotros esa autovía sigue siendo una prioridad, creemos que es importante que se acometa y nos vamos a comprometer con ello. Y luego hablabas del AVE. A mí me da pena el AVE, quiero decir, me da pena porque el gobierno andaluz asumió un compromiso, que era el compromiso de que el AVE Granada-Antequera no fuera solo Granada-Antequera, sino que fuera Granada-Antequera-Sevilla. La parte Antequera-Sevilla la iba a construir la Junta con fondos propios. De hecho, hay tramos que están realizados, que están puestas las traviesas, ¿no?, y de pronto pues la Junta dice que no tiene dinero. Bueno, empezó diciendo que sí iba a ser para el 2009, luego era para el 2010, después nos dijeron para el 2012, ya no sabemos para cuándo es. Lo cierto es que el año pasado se paralizaron totalmente la obra del tramo Antequera-Sevilla y que incluso el gobierno de la Junta de Andalucía pidió al gobierno de la Nación que asumiera la responsabilidad de terminarlo porque no tenía fondos para ello, ¿no? Nos parece grave porque eso, Antequera la hubiera puesto por vía rápida, en este caso de AVE, en 30 a 35 minutos en Sevilla. Creo que habría muchos antequeranos y antequeranas, pero sobre todo mucha gente de Loja, de Puente Genil, quiero decir, no solo de lo que es Antequera, que hubiera utilizado esas infraestructuras. ¿Por qué ahora? Y me consta que utilizan el Aván, y el Aván tarda 1 hora y media porque tiene que ir vía Córdoba hasta Sevilla. Pues imagínate el gran uso que podría tener, ¿no? Imagínese el gran uso que podría tener. Pero sobre todo es que es un incumplimiento más, es que se comprometen, es que dan fechas, es que se van retrasando y al final Antequera es la que no disfruta de una infraestructura que hace tiempo debería de disfrutar. Bueno, hablamos de economía, políticas sociales, hemos tratado también obras e infraestructura. Tenemos que hacer un guiño. Esta semana además se celebra el Día Internacional de la Mujer, a todas las políticas relacionadas con la igualdad, en el momento justo en el que además se ha resucitado ya de nuevo este asunto relacionado con el tema del lenguaje, a raíz de esas sugerencias, por llamarlo de alguna forma, al informe que realiza la Real Academia Española de la Lengua. Yo no sé si el PP, a nivel de Andalucía, porque es competencia, a lo mejor la del AVE queda un poco más difusa de quién es competencia, pero en el caso de las políticas relacionadas con la igualdad de sexo son de la Junta y del Ayuntamiento, y de los ayuntamientos fundamentalmente, si tiene algún tipo de proyecto concebido claramente enfocado a este tipo de defensa de la igualdad. Sí, pero desde luego no se basa en que digan miembro y miembra. Yo creo que hay que ser mucho más serios con las políticas de igualdad, ¿no? Aquí algunos, y en Andalucía se han hecho también guías para que el lenguaje no sea sexista, ¿no?, y muchas veces se pierden en lo que es la terminología y no llegan al fondo. Yo creo que es bueno que la gente sepa cómo se han reducido de forma importante las partidas para lo que es la promoción de la igualdad en Andalucía, o que no se han creado los juzgados contra la violencia de género que había comprometido. Yo recuerdo que había 85 juzgados contra la violencia de género
en Andalucía comprometidos por el gobierno y al final solo habían abierto sus puertas 6. Quiero decir, hay políticas que debemos desarrollar los gobiernos para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad en todas sus condiciones, que no pasan, vuelvo a decir, a veces simplemente por el lenguaje, sino por tomar medidas. Yo digo que en Andalucía hay una igualdad de élite. ¿Qué quiero decir? Pues que en las listas electorales, por ejemplo, son cremalleras. Mujer, hombre, 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 mujer, hombre, mujer. Que los consejeros, hay el mismo número de consejeros que de consejeras, pero luego ahí se acaba. Cuando uno se va, por ejemplo, a los altos cargos de la Junta, las mujeres no representan ni el 30%. Quiero decir, nosotros tenemos que conseguir, con medidas, en este caso de fomento por parte de los gobiernos, que las mujeres vayan teniendo puestos de responsabilidad, que se vaya reconociendo la valía de las mujeres, que consigamos esa igualdad, pero no solo en los puestos de cara a la galería, como pueden ser las listas paritarias a los ayuntamientos o las listas cremalleras al Parlamento, sino en lo que es verdadera gestión, en lo que es donde de verdad se ejerce el gobierno. Y no puede ser de otra forma, completamos este repaso al programa con patrimonio y cultura, que aquí en nuestra localidad pues las reivindicaciones nunca cesan porque, bueno, no hace demasiados años ya se publicaban informes de que tenemos cientos en plural de yacimientos, por ejemplo, solo de determinadas épocas en torno a la época imperial romana, que no se pueden desenterrar y se opta, ¿no?, en algún momento hemos tenido ocasión de publicarlo, por dejarlos enterrados precisamente porque no hay presupuesto para la conservación. Es una realidad, cultura y patrimonio no siempre tiene el presupuesto que pudiera tener. No obstante, ustedes vienen reivindicando que en Antequera se podría hacer un esfuerzo mayor y siempre han apuntado a yacimientos que están parcialmente descubiertos, tienen un gran potencial, como es el caso, por ejemplo, de la Villa Romana y de ese centro de la prehistoria, que después se planteó que fuera el centro de interpretación de la prehistoria de Andalucía, que es el Parque Dolménico en sus orígenes. Bueno, yo de lo último que hablabas del centro de interpretación de la prehistoria, creo que es la gran vergüenza política del PSOE en Antequera. Cuando yo entré en el Parlamento andaluz en el año 94, ya llevaba 2 años de retraso la obra del centro de la prehistoria. Quiero decir que la previsión era que en el año 92, para la Expo, hubiera tenido sus puertas abiertas. Y fíjese usted que estamos en el 2012, 20 años después, y siguen sin terminar, y siguen sin saber a qué lo van a destinar. Ahí me parece muy grave. Creo que es un monumento al despilfarro, porque empezó teniendo un presupuesto que se ha triplicado, y se ha triplicado porque llega un consejero, llega otro, y van decidiendo cambiar el uso o cambiar el diseño de las instalaciones. Y 2 de esos consejeros, con gran responsabilidad en ese centro de la prehistoria, han sido antequeranos, Son la señora Torres, que va de número 2 al Parlamento andaluz por la provincia de Málaga, que fue consejera de Cultura, y el actual consejero de Cultura, el señor Plata, que también forma parte de la candidatura en el número 5. Y no han sido capaces de terminar un proyecto que, vuelvo a decir, lleva más de 20 años coleando en Antequera. Creo que es para que se ruborizaran cuando hablan de un proyecto que podría haber atraído mucho turismo a Antequera, que podría haber sido un referente en lo que es arqueología en Antequera, ¿no? Y luego me habla de algo que para mí es muy sensible, que es la Villa Romana. Yo llevo reivindicando años que ese plan de mantenimiento y conservación y puesta en valor de la Villa Romana, que se anunció por parte de la que entonces era consejera y luego fue ministra, la señora Calvo Pollato, aquí en Antequera, dijo que era la Villa Romana mejor conservada del mundo. La taparon provisionalmente, nos dijeron que se garantizaba su mantenimiento y conservación 1 año, y han pasado, pues fíjese, los que han pasado, ¿no? Si esa señora era entonces consejera, ha habido 8 años de gobierno del PSOE en España, ella fue ministra en el primero, pues más de 8, voy a dejarlo ahí. Estamos en torno a 10, 12 años también. Me parece que no podemos tener un patrimonio de esa envergadura como el de Singilia Barba, que es otro yacimiento maravilloso que tenemos en la carretera de Bobadilla, y no ponerlo en valor. Es que Antequera podría ser un referente turístico en ese aspecto impresionante. Es que si nosotros sacáramos a la luz, yo tuve la ocasión de verlo antes de que los taparan, no sé si alguno más lo tuvo o usted lo tuvo, pero era impresionante, era precioso. Es que podría ser un atractivo tan importante para que consiguiéramos consolidar ese turismo cultural en Antequera, y ayudaría tanto en ese otro proyecto que tiene el Partido Popular, que es que Antequera pueda ser declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que creo que es fundamental y que hace falta un cambio de gobierno para que de verdad lo ponga en valor, porque estos que llevan 30 años no han sido capaces de hacerlo.
Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Señora parlamentaria y también candidata en el número 3 de la lista por Málaga del PP, diríjase usted a las personas que nos ven y argumente por lo que mucha gente piensa. Es decir, no solamente, y es lo que ustedes se afanan en esta campaña, hay que votar al PP para castigar al PSOE, sino que además hay que hacerlo por otras razones. El micrófono o las cámaras son suyas. Bueno, yo pediría el voto, pero no puedo todavía porque no ha empezado la campaña. Lo cierto es que hasta el viernes o el jueves a las 12 de la noche no empezará esta campaña, pero la precampaña está siendo intensa. Pero yo sí quería dirigirme en este caso a antequeranos y antequeranas para decirle que en Andalucía hace falta un cambio como el que se ha producido en Antequera. Un cambio para que, igual que se ha hecho en el ayuntamiento, se levanten las alfombras y veamos de verdad qué hay debajo, veamos qué deudas tenemos, podamos poner medidas sobre la mesa como ese plan de pago a proveedores que Javier Arenas ha comprometido, que tan importante es para que muchas empresas sobrevivan en Andalucía, igual que está haciendo Manolo Barón en Antequera, pagarle a los pequeños proveedores para que puedan seguir funcionando. Queremos apostar por el empleo. Los que hay han demostrado que no son capaces de resolver los problemas. Los que hay nos han llevado prácticamente a la ruina y al 1.248.000 parados. Está claro que quien lleva 30 años y no ha sido capaz de resolver ese problema no lo va a resolver ahora. Tendrá que venir otro gobierno serio, riguroso, que sea capaz de tomar las medidas para que en Andalucía empecemos a generar empleo, empecemos a generar riqueza y empecemos a ser lo que deberíamos de haber sido siempre, los primeros, porque tenemos la mejor tierra. Muy bien. Bueno, pues Ana María Gordedera, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Las Cuatro Esquinas y bueno, que sea leve lo que queda de campaña, que nos consta que es un momento de mucho esfuerzo para todos los que concurren en las diferentes listas. Pues muchas gracias a vosotros, para mí siempre es un placer estar aquí y estar con los antequeranos y antequeranas. Y nosotros continuamos con más contenidos aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.